buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. Como ya sabréis, si me seguís a través de redes sociales, como por ejemplo Facebook, este verano he decidido tomar un pequeño respiro, un descanso para el canal y para 3D Collective. Normalmente aquí, ya sabéis, en España el mes de agosto es muy poco productivo, la gente normalmente está de vacaciones y este año pues he aprovechado también para descansar. Además, recientemente he sido padre y como ya sabréis los que sois padres, pues esto implica una gran responsabilidad y también mucho esfuerzo y por lo tanto pues queda menos tiempo disponible para desarrollar contenido para el canal. Pero ya estoy de regreso, el primer vídeo que os voy a compartir en esta nueva etapa es este que vamos a ver en el día de hoy. Os debía un vídeo sobre las cáusticas, sobre el sistema de cáusticas en Corona Renderer. En realidad tendríamos que haber hecho un vídeo de primeras impresiones, pero como la novedad más importante que incorpora Corona 4.0 es su sistema de cáusticas y ya ha pasado un tiempo bastante grande como para que podáis haber familiarizado vosotros mismos con el programa, pues vamos a concentrar este vídeo solamente en una de las características que salieron en la versión 4.0, que es el nuevo sistema de cáusticas que, como vais a ver, funciona muy bien, es muy fácil de configurar y nos puede permitir añadir bastante realismo a nuestras imágenes. Antes de nada, como siempre, me gustaría pues hacer una pequeña introducción teórica. Ya hemos hablado mucho de estos conceptos a lo largo de diferentes vídeos en este canal, sobre cómo funciona la luz, sobre sus propiedades, de manera que debería de ser para vosotros bastante sencillo, si habéis visto estos vídeos con anterioridad, entender qué son las cáusticas y también entender por qué suele ser difícil representar estos fenómenos en los motores de render. El ejemplo más sencillo que me viene a la mente para intentar explicaros qué es esto que llamamos cáusticas es el caso de una lupa. Cuando la luz del sol o de una fuente de luz puntual incide sobre esta lupa, lo que ocurre es que, debido a la forma de la lupa, la trayectoria de la luz se ve modificada. Podríamos quizás con este gráfico de aquí entender un poquito mejor qué es lo que pasa con los rayos de luz y por lo tanto se concentra especialmente en algunas zonas. De manera que si yo coloco justo a esta distancia una hojita seca o algo similar, puedo conseguir incluso encender un fuego. Evidentemente, si coloco la hoja muy cerca o muy lejos, no voy a poder apreciar este fenómeno de cáusticas. Esto que llamamos cáusticas, en realidad lo llamamos cuando vemos un efecto como este en nuestra imagen. Sin embargo, las cáusticas o este comportamiento básico de la luz es fundamental para poder entender cualquiera de las utilidades que le hemos dado a la luz, como por ejemplo puede ser la fotografía. Esto que tenéis representado aquí es el comportamiento de la luz en dos tipos de lentes diferentes. Estas lentes se utilizan dentro de los objetivos fotográficos para conseguir redireccionar la luz y de esta manera pues conseguir que se proyecte exactamente donde nosotros queremos dentro de la cámara. Esto puede permitir construir ópticas zoom, por ejemplo, o un montón de artilugios ópticos gracias a estas propiedades. En esencia, lo que nos interesa comprender aquí es que la luz, cuando incide sobre una lente, su trayectoria se ve modificada y por lo tanto esto puede hacer que en algunas posiciones muy particulares coincida varias trayectorias y por lo tanto se produzca mayor intensidad de luz. Otro ejemplo muy claro que seguramente todos vosotros habréis visto y que podéis comprobar ahora mismo en vuestra casa es el típico vaso de leche o de café. Como este vaso también tiene propiedades de reflexión, en este caso ya no estaríamos hablando de refracción, sino de reflexión, lo que ocurre es algo parecido a estos dibujos que tenéis aquí arriba. La luz rebota en la parte interna del cristal y se proyecta de esta forma en la base de nuestro café o nuestra leche o lo que tengamos dentro de nuestro vaso, formando este característico dibujo en el interior de nuestro vaso. Esto también son cáusticas, serían cáusticas reflectivas, mientras que esto se produciría por las cáusticas de refracción. Otros ejemplos muy típicos que podremos observar son, por ejemplo, pues qué ocurre cuando la luz atraviesa un cristal complejo, que no tiene una forma regular. Es fácil comprender qué ocurre cuando la forma es muy regular, como una lente o este vaso redondo, pero ¿qué pasa cuando la superficie no es regular? Pues entonces lo que ocurre son estos dibujos tan interesantes en, por ejemplo, la mesa de nuestro restaurante o algo similar. Aquí también podemos ver un ejemplo en las llantas de un vehículo. La luz se refleja en estas llantas de este vehículo y como ahí en este caso parece unas gotas de agua o algo que modifica la reflectividad, vemos estas proyecciones tan interesantes en el suelo.
También otro ejemplo clásico, que generalmente en visualización arquitectónica es uno de los que más nos interesan, es la representación de piscinas. La superficie del agua no está perfectamente plana y por lo tanto se forman pequeñas montañitas que distorsionan las trayectorias de la luz, proyectando en el fondo de nuestra piscina lo que llamamos cáusticas, que generan este aspecto tan característico y que muchas veces es extremadamente importante para representar el aspecto de una piscina, ¿no? Aquí podemos ver varios ejemplos. Ahora veremos en concreto dentro de este tutorial cómo emular este resultado en particular, porque considero que probablemente es el más habitual dentro de lo que es la visualización arquitectónica. Otra propiedad interesante, directamente relacionada con esto, es que esta desviación de trayectoria cuando la luz atraviesa un prisma, por ejemplo, una lente, no necesariamente tiene que ser igual para todas las frecuencias de onda. Ya hemos estudiado esto en el canal y esto provoca la descomposición de la luz en sus diferentes frecuencias de onda. Esto, si lo sumamos a este efecto de cáusticas, significa que podemos tener efectos como los que se pueden apreciar aquí, por ejemplo, que son como estas aberraciones cromáticas en el dibujo de nuestras cáusticas. No todas las frecuencias de onda se refractan por igual y esto produce estas distorsiones. Exactamente este mismo problema técnico es lo que da lugar a las aberraciones cromáticas en una lente fotográfica. Debido a que las lentes no son perfectas, especialmente en los bordes de la lente, no todas las frecuencias de onda se desvían con la misma trayectoria y esto puede provocar una proyección con ligeras aberraciones cromáticas. Evidentemente, en el mundo de la fotografía las lentes son cada vez más perfectas y cada vez tenemos menos este problema, pero está todo relacionado. Ahora que ya tenemos una introducción, un concepto general sobre lo que son las cáusticas y lo que estamos intentando recrear, es importante también plantearse por qué, tradicionalmente, este es un efecto difícil de simular para casi todos los motores de render. Ya hemos estudiado en el canal, especialmente en los vídeos de control total, que aunque ya están un poco obsoletos en cuanto a que ya han pasado, pues no sé si son 4 o 5 años y ha cambiado mucho la tecnología, la esencia del funcionamiento de un motor de render sigue siendo la misma. Podéis mirarlos para entender mejor estos conceptos. Vimos que para agilizar los tiempos de render, la estrategia que se había seguido en Computer Graphics era invertir el proceso. En lugar de calcular las trayectorias de la luz de forma matemática, lo que daría lugar a una cantidad monstruosamente grande de cálculos, se revertía el proceso y se hacían los cálculos desde nuestra cámara, lo que permitía ignorar todas aquellas trayectorias de la luz que no fueran a contribuir finalmente a nuestra imagen. Esto es genial para optimizar los tiempos de render, pero tiene un pequeño inconveniente, y es que para poder calcular las cáusticas necesitamos que las luces o que la trayectoria sea calculada desde el origen de nuestra luz, es decir, desde la luz hacia la escena. Y los sistemas de Ray Tracing hacen lo contrario, de manera que se produce una pequeña incompatibilidad. Es muy difícil que un sistema clásico de Ray Tracing pueda generar cáusticas y hay que buscar alternativas. En el caso de V-Ray, la alternativa que se busca es que previo al cálculo de Ray Tracing se hace un cálculo de cáusticas que en lugar de hacerse desde la cámara se hace desde las luces y por consiguiente es muy lento. En el caso de Corona no estoy convencido de cuál es el mecanismo que han utilizado, pero funciona muy bien. Corona es un motor progresivo y por lo tanto esta estrategia que os he comentado que tiene V-Ray no parece válida para un motor progresivo, de manera que han tenido que inventar alguna manera para que las cáusticas se produzcan de forma interactiva. Ahora veremos cómo funciona. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con cáusticas es que precisamente por su naturaleza, estos efectos suelen ser muy pesados de simular para cualquier motor de render. Luego, no los vamos a usar siempre, vamos a reservar su uso para casos especiales o cuando sea absolutamente imprescindible para el aspecto de nuestras imágenes. Y tenemos que asumir siempre que usemos los sistemas de cáusticas un incremento considerable en los tiempos de render. Vamos a empezar con algunos ejemplos en 3D y para terminar el vídeo haremos un ejemplo práctico de una piscina. Antes de pasar al ejemplo final, creo que es importante que hagamos un ejercicio muy simple con estos objetos sencillos para que podamos entender la esencia del funcionamiento de las cáusticas antes de aplicarlo de forma práctica. Aquí lo que os he preparado básicamente pues son varios objetos muy simples, muy básicos, pero que nos pueden permitir entender cosas importantes sobre el sistema de cáusticas. Lo primero que tenemos que saber es cómo activamos este sistema de cáusticas dentro de Corona Renderer, ya que por defecto
está desactivado. Vamos a asignarle a estos objetos, a todos ellos, un material de vidrio. Vamos a seleccionar nuestro material de corona. Ya sabéis cómo se hace un material de vidrio, es muy sencillo, lo hemos visto en muchas ocasiones en el canal. Reflexión y refracción al 100%, y ahora jugaríamos con el índice de refracción dependiendo del vidrio que quisiéramos representar. Normalmente estaríamos hablando de 1,5, pero que tengamos puesto 1,52 la verdad es que no va a tener un gran impacto sobre nuestro resultado. Vamos a ponerle 1,5 pues si queremos ser un poco más precisos. Siempre, en este caso, si estamos trabajando, por ejemplo, con joyería o en un contexto donde es extremadamente importante la precisión, entonces tendríamos que mirar con mayor exactitud el índice de refracción de nuestros materiales. Por ejemplo, los diamantes tienen un índice de refracción de 2,4, muy alto, y es importante para su efecto final, para cómo se ven en el render. Bien, ya tenemos por lo tanto un vidrio. Vamos a asignárselo a nuestros elementos, creo que ya está asignado, así es. Y necesitamos también una fuente de luz. Para ponérselo fácil al programa vamos a utilizar una luz puntual, una luz muy pequeñita. Una típica luz puntual de Corona Renderer. Vamos a colocarla, por ejemplo, en esta posición y vamos a iniciar nuestro render interactivo. Yo ya tengo configurado mi render interactivo con los clásicos efectos de compresión del rango dinámico y uno de mis LUTs profesionales de contraste para generar el look fotográfico. Esto no es estrictamente imprescindible, pero me gusta trabajar de una forma estandarizada pues para poder ver siempre los mismos resultados. Voy a poner aquí 0 en la exposición para que todo dependa de la luz que estamos utilizando. Y si nos fijamos bien, ahora mismo lo que tenemos es el clásico comportamiento de casi cualquier motor de render actual cuando tiene que lidiar con este problema de las cáusticas. Se genera este simulacro, por así decirlo. Las partes más gruesas de nuestro vidrio proyectan sombras más duras y las partes más finas sombras más blandas. Los bordes, por lo tanto, suelen proyectar este tipo de sombras y el centro este otro tipo de sombras. Esto nos puede valer cuando el efecto de cáusticas no es necesario o cuando es un elemento pequeñito en la escena, etc. Sin embargo, esto ya sabemos que no es para nada realista. Para poder activar este sistema de cáusticas interactivo que tiene Corona, necesitamos varias cosas. Lo primero que necesitamos es, voy a darle a F10, en las propiedades de nuestro motor de render, dentro de la pestaña de Performance, veréis que ha aparecido un nuevo parámetro que se llama Caustics Solver. Este es un nuevo motor de generación de cáusticas que es muy sencillo, simplemente lo activamos, inmediatamente vamos a ver cómo la situación cambia ligeramente. Tenemos aquí algunas cáusticas, pero todavía no es suficiente para representar con precisión nuestro sistema de cáusticas. Ahora veremos que necesitamos un segundo paso, que es dentro de los materiales con los que estamos trabajando, en aquellos donde queramos un cálculo de cáusticas preciso, tendremos que irnos a la pestaña de refracción y activar las cáusticas. Con esto conseguimos una correcta representación de las cáusticas en nuestra escena. Tenemos cáusticas reflectivas y cáusticas de refracción. Aquí podéis ver las reflectivas, por ejemplo, las que veíamos antes en el vaso de leche, y aquí vemos las de refracción, que son las que veíamos en los vasos y en las lupas de nuestros ejemplos anteriores. Ya tenemos, por lo tanto, configurada nuestra escena base para generar cáusticas. Hay solamente dos opciones dentro de nuestro sistema de cáusticas. Una es si queremos o no que la pestaña de Environment, donde normalmente colocamos nuestros HDRs, también genere cáusticas o no queremos que lo haga. Como este es un efecto muy pesado, pudiera darse el caso de que si usamos HDRs muy complejos, el sistema de cáusticas tardara mucho y finalmente no se tradujera en unas cáusticas de calidad. Por eso pudiera ser interesante eliminar la generación de cáusticas para nuestros HDRs y simularlas con luces artificiales que nosotros mismos creáramos. De momento lo vamos a dejar activo y ahora probaremos con un HDR para que veáis que también funciona. Y por otro lado podemos también, si quisiéramos, hacer que las cáusticas no salgan en nuestro Beauty Pass, sino que salgan en un pase independiente de cáusticas, lo que nos permitiría combinarlas posteriormente en la etapa de postproducción y decidir así, por ejemplo, dónde las queremos, con qué intensidad las queremos, etc. De momento lo vamos a dejar desactivado, porque queremos concentrarnos en visualizar las cáusticas en nuestro ejemplo. Con esto ya tenemos todo lo necesario. Vamos a
aislar algunos de estos elementos de pruebas. Vamos a empezar con el ejemplo más básico que hemos estudiado antes, y esta luz la vamos a configurar con lúmenes para que su tamaño no afecte a su intensidad. Una cosa que quiero mostraros es cómo el tamaño de nuestras fuentes de luz es extremadamente importante para el efecto de las cáusticas. Ahora, como tenemos una luz puntual, una luz muy pequeña, el efecto de cáusticas es perfectamente visible. Sin embargo, si empezamos a trabajar con luces más grandes, como veis, las cáusticas se hacen cada vez más anchas y por lo tanto pueden llegar a disimularse o a camuflarse por sí mismas. Luego, con esto ya podemos entender que una de las características importantes para conseguir esos dibujos en las cáusticas tan marcados es que tengamos fuentes de luz muy puntuales o muy direccionales. Fijaros qué gran diferencia. Con una luz muy pequeña tengo este cálculo de cáusticas perfectamente proyectado, y con una luz más grande las cáusticas prácticamente desaparecen porque quedan camufladas por sí mismas. Luego, esto es importante que lo tengamos presente. Intentar generar cáusticas con un HDR de día nublado, por ejemplo, no tiene mucho sentido porque normalmente no vamos a ver las cáusticas. Otro factor que pudiera llegar a ser importante para darle realismo a nuestras cáusticas es la dispersión, que hemos visto antes de forma teórica también. ¿Cómo añadimos dispersión a este objeto? Nuevamente, en la pestaña de materiales, veremos que tenemos la posibilidad de activar o desactivar la dispersión. La dispersión por defecto viene desactivada y mi consejo es que no la activéis a menos que sea algo extremadamente necesario, porque es un proceso muy lento. Cuando activamos la dispersión, esto nos dará acceso a un nuevo parámetro que es AppNumber. AppNumber representa qué cantidad de luz se va a dispersar en nuestra lente o la calidad de nuestra lente. Aquí lo podéis leer, que valores más bajos representan lentes de peor calidad o mayor dispersión, y valores más altos representan lentes de mayor calidad. Hay tablas en las que podéis estudiar el AppNumber de diferentes materiales. Normalmente oscilan entre 30 y 60, siendo 60 un material de muchísima calidad y 30 un material de peor calidad. Como veis, con 60 tenemos poquita dispersión. El efecto de dispersión, ya os aviso, es extremadamente lento y por lo tanto tendremos que esperar un montón de pases hasta que podamos apreciarlo con exactitud. Veis que conforme van pasando los pases vamos entendiendo un poquito mejor cómo se produce esta dispersión. Y si ponemos valores muy bajos, vamos a exagerarlo y vamos a poner un valor de 20, pues veréis que tenemos una dispersión mucho mayor. Se separan muchísimo más los colores del arco iris en nuestro haz de luz. Nuevamente, esto solo lo vamos a usar en casos muy puntuales. Yo creo que en el contexto de la visualización arquitectónica rara vez tiene justificación aumentar tanto los tiempos de render para conseguir este efecto, pero bueno, si os gusta, os invito a explorarlo, puede ser algo bonito e interesante. Vamos a desactivarlo de momento porque para entender cómo funcionan las cáusticas no lo necesitamos. Vamos a desocultar nuestros otros elementos. Aquí tenemos un vaso, el típico vaso de IKEA, por ejemplo, ¿no? Y a la hora de simular cáusticas, una cosa con la que tenemos que prestar especial atención es en el modelado de nuestros objetos. Ya no nos sirve que hagamos un modelado aproximado de nuestros objetos. Una variación de 1 o 2 milímetros en el grosor de nuestro vaso, en una zona en concreto, puede alterar drásticamente las cáusticas que proyecta ese vaso. Luego tendremos que prestar especial atención al modelado de nuestros objetos cuando estemos buscando cáusticas más complejas. Aquí, si os fijáis, por ejemplo, este vaso ahora mismo no tiene ningún tipo de relieve. Es un modelado muy perfecto, yo diría que incluso demasiado perfecto para proyectar cáusticas interesantes. Aún así, como he tomado el trabajo de modelarlo mirando bien la referencia, me he dado cuenta de que, por ejemplo, en el interior el vaso no tiene estas formas poligonales que tiene en el exterior, y eso hará que, por ejemplo, haya zonas más gruesas que otras dentro de este cristal. Y de esta manera se producen estos dibujitos tan característicos. Si hubiera modelado solo una de las caras y le hubiera puesto un shell, probablemente no estaría obteniendo estos dibujos tan interesantes. Prestad muchísima atención al modelado cuando queráis simular cáusticas de este tipo. Lo que me lleva al siguiente punto. Normalmente, para simular las cáusticas que veíamos en las referencias, este tipo de cáusticas tan interesantes, es necesario que añadamos algún tipo de imperfección
en nuestro material. Fijaros que es muy probable, de hecho, que incluso esta copa que vemos aquí tenga restos de un líquido que sean los responsables de producir este efecto de cáusticas. Esto va a ser extremadamente difícil de conseguir dentro de los motores de render, porque pequeñas gotas de líquido acumuladas sobre la superficie es algo realmente difícil de representar debido a que van a compartir caras en alguna ocasión. Y en motores como Corona y V-Ray todavía no tenemos la posibilidad de establecer prioridad para uno de los shaders. Luego esto puede ser un verdadero reto en 3 dimensiones, ¿no? Conseguir este tipo de cáusticas. Vamos a explorar qué podemos hacer para darle un poco más de realismo sin necesidad de volvernos locos, también algo que sea simple. Y hemos dicho que lo más importante es el modelado, el relieve de nuestra superficie. Luego, una cosa muy sencilla que podemos hacer es, por ejemplo, añadir un modificador de ruido a nuestro vaso. Si le ponemos un modificador de ruido y empezamos a distorsionar el vaso, voy a exagerarlo mucho, como siempre os digo, para que se pueda ver bien en los ejemplos. Cuando añadimos estas distorsiones a nuestro vaso, de repente vais a ver que las cáusticas se vuelven muchísimo más interesantes, porque la luz recorre ahora trayectorias más complejas. Ya no tenemos trayectorias perfectas, sino que algunos rayos siguen una trayectoria y otros rayos siguen otra, lo cual genera cáusticas muchísimo más interesantes. Otro factor importante que no se nos puede olvidar es que si estas cáusticas son luz, para poder visualizarlas correctamente, es ideal que estén sobre un fondo oscuro. Si, por ejemplo, yo acerco mucho mi fuente de luz y sobreilumino este espacio, ¿no?, probablemente va a ser bastante más difícil que yo perciba las cáusticas. Fijaros que las cáusticas que antes se veían aquí en los laterales han desaparecido, o mejor dicho, han sido camufladas porque esta zona está demasiado iluminada. Os cuento todo esto porque a menudo veo que la gente pretende conseguir algo irreal, pretende conseguir cáusticas con situaciones donde en la vida real tampoco serían perceptibles las cáusticas. Luego, recapitulando un poco, es muy importante el tamaño de nuestras luces, es muy importante la geometría de nuestros objetos tridimensionales y es muy importante el fondo sobre el que proyectamos nuestras cáusticas. Cuanto más oscuro sea el fondo, mayor calidad o mayor nitidez podremos apreciar en las cáusticas. Como este es un fenómeno extremadamente lento, a veces puede hacerse necesario pensar en técnicas para optimizar su procesamiento. Por ejemplo, si yo tengo múltiples luces, se van a generar múltiples cáusticas. Y esto va a ir incrementando progresivamente los tiempos de render para este proyecto. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero generar las cáusticas solamente para una de las luces? Imaginaros que estamos dentro de un espacio interior, hay 100 luces, pero en realidad son muy tenues y no están contribuyendo demasiado a la iluminación de la escena. Sin embargo, hay una luz principal que es en la que quiero simular el efecto de cáusticas. Tenemos la posibilidad de desactivar las cáusticas individualmente en nuestras luces. Podemos ir a nuestra luz y aquí veréis que pone una opción de generar cáusticas. Si desactivamos esta opción, esa luz ya no genera cáusticas. Esto puede ser necesario para optimizar en algunas ocasiones nuestras escenas. Un caso muy típico de optimización también podría ser usar un HDR, pero en lugar de usar el HDR como fuente de nuestras cáusticas, que ahora mismo está configurado de esta manera, desactivaríamos esta opción y pondríamos un Corona Sky, por ejemplo, un Corona Sun o una luz puntual en la posición exacta donde está el sol de nuestro HDR. Esto nos permitiría generar cáusticas y agilizar los tiempos de render. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, si utilizamos, en lugar de estas luces, un HDR. Vamos a cargar un HDR en el entorno de nuestro proyecto. Vamos a irnos aquí a Environment y vamos a cargarlo como Corona Bitmap. Y ahora tenemos nuestro espacio iluminado en lugar de con una luz puntual, con un HDR. Vamos a fijarnos bien para que podáis ver que aunque también vamos a tener cáusticas, porque tenemos activado que el environment también proyecte cáusticas, su contribución va a ser relativamente pequeña a la escena. Esto es debido a que en este HDR en particular tenemos una fuente de luz muy grande y como hemos estudiado previamente, las luces grandes camuflan las cáusticas porque pues ya no está tan oscuro el fondo y por lo tanto ya no se ven tan bien las cáusticas, ¿no? Vamos a verlo mejor.
Aún así podría llegar a ser importante este efecto pues en algunos proyectos, ¿no? Porque le puede dar un toque extra de realismo a nuestras imágenes. Yo no os recomiendo que os acostumbréis a partir de ahora a activar las cáusticas en todos los proyectos, porque honestamente van a incrementar mucho los tiempos de render. Y no me parece recomendable hacerlo si no es estrictamente necesario. Vamos a desocultar nuestros otros objetos para analizar un poquito mejor pues qué pasa sobre todos ellos, a ver si hay alguno donde podamos ver mejor el efecto de cáusticas. Bueno, aquí por ejemplo se puede apreciar, ¿no? Bastante interesante cuando es una forma un poquito más compleja, pues se ve bastante bien. Otro dato importante que tenemos que considerar cuando queramos simular las cáusticas, igual que teníamos que pensar en el modelado de nuestro objeto del vaso, por ejemplo, si yo tengo una esfera sólida, no es lo mismo que si tengo una esfera con un grosor determinado. Vamos a crear una esfera en nuestro proyecto, esta por ejemplo, y le vamos a poner el mismo material que estamos utilizando para todos nuestros objetos de pruebas. Este de aquí. ¿No? Si os fijáis, y bueno, quizá vamos a desactivar nuestro environment y vamos a volver a nuestra luz puntual para poder así analizar un poquito mejor las cáusticas para que se vean más y así pues no tengamos tantos problemas en estudiarlas. Bueno, aquí tenemos esta esfera y como veis esta esfera proyecta unas cáusticas determinadas que no tienen nada que ver con las cáusticas que se proyectarían si a esto le metemos un shell, por ejemplo, para que tenga cierto grosor. ¿Veis? Ahora son cáusticas diferentes. Luego es importante que pensemos, ¿es un sólido de vidrio o es una lámina de vidrio de un grosor determinado? ¿Vale? Nuevamente, pensad mucho en el modelado para simular vuestras cáusticas. Por último, una cosa que me parece muy interesante de las cáusticas que incorpora Corona, y vamos a usar para ello nuevamente nuestro vaso, es que además de funcionar con un ruido procedural que nosotros le pongamos a nivel geométrico, también funciona con un ruido que carguemos en el relieve de nuestro material. Por ejemplo, vamos a cargar aquí un noise como relieve para nuestro bump. Y vamos a ver cómo esto va a afectar a nuestras cáusticas. Quizá tenemos que exagerar el relieve, como siempre, vamos a exagerarlo para que se vea bien en el ejemplo. Vamos a ponerle 10 y ahora empezaremos a jugar con la escala de este ruido para ver qué efectos podemos conseguir. Y si no conseguimos verlo bien en el vidrio, pues tal vez nos movemos a otro elemento distinto. Vamos a probar con 20. Por ejemplo, ya se pueden empezar a apreciar algunos efectos producto de este relieve que hemos introducido. Estas distorsiones, ¿veis?, que empiezan a aparecer, son producto de este relieve que hemos introducido. Vamos a volver a mostrar todos nuestros objetos. Quizá en alguno de ellos se ve un poquito mejor. Probablemente en nuestra lupa, ¿veis? En nuestra lupa, que antes teníamos una cáustica perfecta, pues ahora tenemos una pequeña distorsión en nuestras cáusticas, fruto de este relieve con el que estamos trabajando. Me parece que es muy interesante, pero también hay que tener cuidado porque, como veis, si metemos relieve muy pequeño, podemos producir estos pequeños puntitos de cáusticas que, aunque sean realistas, porque probablemente en la vida real se producirían de forma similar, pues tendremos que tener cuidado porque pueden hacer que se vea feo nuestro render. Con esto creo que resumo bastante bien los conceptos esenciales sobre las cáusticas. Hemos hecho una pequeña introducción teórica para entender qué son y hemos hecho una serie de ejercicios básicos para entender cómo simularlas. Vamos a movernos ahora a un ejemplo práctico donde emularemos cáusticas en un proyecto de exterior dentro de una piscina. Y por último, rápidamente, para que podáis entender lo fácil que es configurar el sistema de cáusticas en Corona, vamos a usar este ejemplo, emulando que se trata de una escena de un proyecto donde tenemos que hacer un exterior y queremos añadir a nuestra piscina unas cáusticas y queremos que queden interesantes. Lo primero que necesitamos para que esto funcione es activar nuestro sistema de cáusticas. Para poder activar nuestro sistema de cáusticas nos tenemos que asegurar que en la pestaña de Performance de Corona Renderer tenemos activado nuestro Caustic Solver. Como os he comentado antes, es importante que esto lo hagamos solamente en el caso de que realmente lo necesitemos, porque de otra manera aumentaríamos innecesariamente los tiempos de render para nuestras imágenes. Con este sistema activado vamos a iniciar el proceso de iluminación. En este caso vamos a iluminarlo de la forma más sencilla posible con un Corona Sun. Nos interesa además porque así pues vamos a tener una iluminación puntual. Ya hemos visto que las cáusticas se benefician enormemente de una iluminación puntual, así podemos conseguir unas cáusticas más nítidas y más fáciles de renderizar. Vimos que cuando usábamos HDRs
pues no generábamos unas cáusticas tan bonitas. Ya tenemos nuestro sistema de iluminación, vamos a añadir al environment el cielo que se corresponde con la posición de este sol, ya lo tenemos aquí añadido automáticamente, y ahora vamos a iniciar nuestro render interactivo para que podamos configurar por último el material de nuestra lámina de agua y que veáis así cómo podríamos generar las cáusticas. Como veis, de momento tenemos un material extremadamente sencillo, que es este de aquí. Vamos a eliminar el mapa de desplazamiento para que podamos ir viendo paso por paso cómo crear estas cáusticas. Vamos a crear primero el material, que es una de las partes más importantes para que esto funcione correctamente. En el editor de materiales vamos a crear un nuevo material de corona. Ya habéis visto que los líquidos son muy sencillos de hacer. En cualquier motor de render ponemos la reflectividad y la refracción al 100%. Perdón, esto es la translucencia. Vamos a ponerle la refracción y la reflexión al 100%. Le deberíamos de poner un índice de refracción que se corresponda pues con el agua, por ejemplo, tal vez 1,32, 1,33 o algo similar. Vamos a ponérselo aquí, 1,32, y se lo vamos a asignar a nuestra lámina de agua. Para que esta lámina de agua proyecte cáusticas, acordaros, es muy importante que además de configurarlo en el motor de render, lo configuremos en cada uno de los materiales que queramos que tengan este sistema de cáusticas. En este caso, vamos a activarlo para esta lámina de agua. Fijaros que cuando activamos las cáusticas, el efecto de proyectar la sombra de nuestro sol sobre la piscina ya queda relegado al generador de cáusticas. Antes estaba haciendo mediante un cálculo ficticio, por así decirlo, una especie de emulación, y cuando activamos este sistema se genera este resultado a través de los cálculos de cáusticas. De momento tenemos muy poquitas cáusticas, ya que nuestra lámina de agua es prácticamente perfecta, no tiene ningún relieve, y hemos visto que para que se produjeran cáusticas lo más importante a considerar era la forma de la superficie de nuestro elemento que proyecta cáusticas. Vimos que lo podíamos hacer añadiendo un relieve en las propiedades de nuestro material, y también lo podemos hacer añadiendo un desplazamiento, por ejemplo, que en mi opinión para este tipo de cosas funciona también muy bien. Vamos a añadirle en este caso un desplazamiento V3 de Studio Max, simplemente para que podamos visualizarlo en el viewport a la vez que vamos configurando el resultado, pero podría ser un desplazamiento de Corona Render también que se generara durante el proceso de render. No hay ningún problema con esto. Vamos a utilizar, por lo tanto, Displacement, y para facilitarnos la tarea, pues vamos a utilizar como mapa de desplazamiento un mapa procedural de los que tiene nativo 3D Studio Max, como puede ser, por ejemplo, nuestro Noise Map. No es que sea muy complejo, no es que sea el más bonito de los mapas procedurales de ruido, pero para hacer esto, honestamente, es más que suficiente. Lo conectamos en la pestaña de desplazamiento y ahora necesitamos darle a este plano una cantidad de desplazamiento, por ejemplo, 1 centímetro. Esto significa que las partes blancas de este mapa de relieve van a corresponderse a 1 centímetro. También, si queremos, podemos hacer que el centro de luminosidad sea el gris neutro para que los valores negros de este mapa que estamos utilizando metan hacia adentro el agua, por así decirlo, o tengan un relieve hacia abajo. No sería estrictamente necesario, pero quizá nos puede ayudar a que nuestra lámina de agua no se desplace demasiado hacia arriba o hacia abajo. Y con este simple cambio que hemos hecho ya deberíamos de empezar a ver aparecer algunas concentraciones de luz en algunos puntos de nuestra plancha de agua. Vamos a analizarlo mejor aquí en el visor. Quizá vamos a intensificar ligeramente la fuerza para intentar concentrar el efecto, y vamos a jugar un poquito con la escala porque quizás este número de 63 es muy alto. Vamos a reducir un poco la escala de nuestro ruido. Como veis, ya está tardando mucho el render interactivo, y esto pues bueno, puede hacer que sea un poco más molesto trabajar con este sistema de render interactivo, pero la verdad es que Corona ya sabéis que funciona bastante bien en este sentido. Su sistema interactivo es muy sólido y nos permite trabajar con bastante fluidez de forma interactiva. Aquí ya podemos ver que ajustando la escala y dándole un poquito más de intensidad ya se empiezan a ver las características concentraciones de luz que llamamos cáusticas, que hacen que nuestra piscina tenga un aspecto muchísimo más creíble. Por último, si así lo deseamos y queremos darle a este agua un aspecto más teñido, no queremos que sea tan transparente el agua porque ahora mismo el color viene definido única y exclusivamente por el color del fondo. Recordad que en la vida real es así en la mayoría de las ocasiones. Si el agua está limpia, lo que hace que la piscina se vea más azul o más verde, pues es el color del azulejo,
pero también a veces el agua puede tener un pequeño tinte debido a diferentes condiciones y nosotros puede que queramos introducirlo. Para hacerlo, ya sabéis, he cubierto este tema en varios de mis vídeos, pues podemos recurrir a sistemas de subsurface scattering o de volume scattering. Nuevamente, estos efectos hacen que cada vez vaya todo más despacio. Luego, nuevamente, los usamos si son estrictamente necesarios. En este caso, vamos a utilizar volume scattering, que es más barato en cuanto a tiempos de render. Le vamos a dar así un tinte de este color, y para que esto funcione tenemos que decirle al motor de render cuántos centímetros tiene que recorrer la luz para pasar de un blanco, que sería que no hay nada de absorción, a este tinte que nosotros le hemos establecido. Por ejemplo, si le ponemos 1 centímetro, pues hacemos que el agua sea muy oscura, porque en cuanto la luz viaja 1 centímetro, se absorbe una gran cantidad de ella. Si ponemos aquí valores más altos, por ejemplo, iremos haciendo paulatinamente que el agua sea cada vez más transparente. Vamos a ponerle muy poquito absorción, simplemente queremos darle un toquecillo de volumen a este agua. Y esto, como os digo, es absolutamente opcional, no es estrictamente necesario. Si queremos hacer una piscina muy limpia, no tendríamos por qué hacer esto. Aquí podríamos configurarle el color que nosotros quisiéramos. Si estamos buscando un agua más de tonos verdosos, azulados, quizá 1000 es mucho y no se está notando la contribución de este efecto. Y bueno, con esto habríamos configurado nuestro material con volume scattering, con cáusticas. Hemos activado en el motor de render las cáusticas y así de sencillo ya tenemos un sistema de cáusticas que funciona bastante bien. Voy a esperar a que se complete un poquito más el render, os muestro el resultado y con esto ya daríamos por finalizado este vídeo. Aquí tenemos el resultado final tras unos minutos de render. Como veis, el efecto está bastante bien conseguido, no hemos tenido que invertir nada de tiempo y en mi opinión es la característica más importante que nos incorpora Corona 4.0. Si queréis mirar una lista completa de las novedades, podéis mirar en la página oficial. Hay otra que podría ser interesante, que es el soporte para múltiples environments en el Light Mixer, que puede hacer que sea muy interesante para probar diferentes looks, pero en mi opinión las cáusticas son sin duda las protagonistas de esta nueva versión 4.0. Creo que es un excelente cambio, aunque pueda parecer poca cosa. Me imagino que hay muchísimo trabajo detrás de una cosa como esta. No son muchos los motores que han incorporado un solver de cáusticas de forma tan transparente y tan eficiente como lo ha hecho recientemente Corona. Espero que esto también lo podamos ver dentro de poco, por ejemplo, en motores como V-Ray. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Nos vemos muy pronto. Como os digo, tengo preparados varios vídeos para las próximas semanas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.